Entonces, nosotros vamos a adentrarnos en esta problemática de la violencia sexual y vamos a hablar sobre la prevención. Para ello, primero, tenemos que distinguir que existen tres tipos de prevención. Está la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria o respuesta, ¿no? En la prevención primaria busca detener la violencia antes de que empiece, ¿no? Por eso que surgen incluso frases como esta: más vale prevenir que lamentar. En la prevención secundaria se busca detectar temprano la violencia y evitar su recurrencia, ¿no? Posiblemente en nuestro entorno inmediato, eh, la familia, el trabajo, en la comunidad, nosotros evidenciamos que hay una persona que es víctima de violencia, pero la misma víctima quizás no se visibiliza como víctima, ¿no? Entonces, ahí es importante darle a conocer sobre los servicios de ayuda, que tenga acceso a la justicia y que no siga siendo víctima de violencia, ¿no? Y la prevención terciaria o de respuesta trabaja justamente por satisfacer las necesidades inmediatas de las personas víctimas que son sobrevivientes, y lo que se pretende es limitar los impactos de la violencia, ¿no? En la parte final de mi exposición justamente les voy a dar a conocer sobre una intervención que nosotros tenemos de mujeres acompañando mujeres, donde claramente se evidencia, ¿no?, este tipo de prevención terciaria o respuesta. Entonces, ya teniendo claro los tipos de prevención que se tienen, es importante que nosotros también a nivel de Colegio de Abogados podamos ser actores claves de cambio, y podamos también articular acciones, articular esfuerzos con entidades como nosotros, el programa Aurora, y podamos llegar a la población y trabajar en la prevención. Es importante trabajar en la atención, pero en simultáneo también en la prevención, ¿no? Les estoy compartiendo una imagen de una flor, ¿no? Ahí les pediría, por favor, que ustedes en este momento imaginen que esta flor que estamos viendo aquí fuera un niño o una niña, ¿no? ¿No? ¿Qué siente si alguien, en este caso, imaginen lo que es la flor, le tocan las hojas, ¿no? ¿Qué pasa cuando a un niño, a una niña, sin permiso, le tocan su cuerpo, ¿no? La segunda pregunta: ¿cómo reacciona si le tocan el tallo, ¿no? Y la tercera pregunta: ¿qué siente si le tocan la raíz, ¿no? Entonces, les pido por favor que a través del chat ustedes puedan responder a esta pregunta, a estas preguntas, ¿no? Gracias, Andrea. Nadie tiene derecho a tocar a ninguna persona. Muy bien. ¿Alguien más quisiera aportarnos, por favor? Carlos: la flor reacciona al igual que el menor, siente rechazo. Ujú. Muchísimas gracias, Carlos. Andrea también nos dice: la flor representa nuestro cuerpo y pienso que es el templo que debemos cuidar. Muy bien. Muchísimas gracias, Andrea. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la prevención, siempre involucramos a la población con el tema, con la problemática, ¿no? En este caso específico, estamos imaginándonos que esta flor es tan delicada, tan frágil, ¿no? También puede representar a un niño, a una niña totalmente vulnerable a esta situación de riesgo, que justamente es la violencia sexual. Es importante también nosotros y nosotras prevenir para que esta situación no le pueda pasar a nuestros hijos e hijas, ¿no? Evitar que ocurra una situación de violencia, incluso violencia sexual, hacia nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Aquí tenemos que explicar que mayormente los niños, las niñas y adolescentes muchas veces se encuentran en situaciones de riesgo de violencia, y una de ellas es la violencia sexual.
La violencia sexual se manifiesta en diferentes formas, siendo muchas veces muy sutiles y que hace muy difícil reconocerla, y se puede producir en los hogares o en la calle, siendo evidentemente una experiencia muy traumática. La víctima muchas veces calla, justamente no cuenta a nadie estos hechos y le ocasiona serios problemas emocionales, más aún hablando de niños, niñas, adolescentes, ¿no? Por eso es importante que nosotros trabajemos en la prevención, pero si detectamos algún hecho de violencia sexual, inmediatamente brindemos el acceso a la justicia, más aún que ustedes son abogados, o algunos están incluso estudiando para hacerlo, ¿no? Podamos darle información a las víctimas de que existen instituciones en el Estado que les brindan orientación gratuita y defensa incluso judicial gratuita, ¿no? La violencia sexual es una de las formas más severas de violencia que afectan la interacción de las personas en la vida cotidiana, en el ámbito privado y en el espacio público. Lamentablemente se da entre miembros de una misma familia e incluso entre personas de confianza, entre conocidos y extraños. Se da en el hogar, la familia y en los lugares donde nos relacionamos, como la calle, los espacios de recreación, el trabajo, la escuela, entre otros, ¿no? La violencia sexual no discrimina el lugar ni los grupos y sectores sociales de nuestra sociedad. En casi todos los casos, las víctimas son mujeres, niños, niñas y adolescentes. Cuando nosotros hablamos de violencia sexual, por definición, es todo acto sexual, es la tentativa de consumar un acto sexual, son los comentarios o las insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por parte de otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos en el hogar y en el lugar de trabajo, ¿no? Aquí tenemos las formas de violencia sexual. Está el abuso sexual, que es el acercamiento que una persona adulta o adolescente tiene hacia un niño o adolescente, con intención de lograr una satisfacción sexual, para lo cual utiliza su poder, chantaje, manipulación emocional, fuerza física o amenazas. Está también la explotación sexual infantil relacionada a la utilización de niños, niñas, adolescentes en actividades sexuales o eróticas, con contacto físico o no, para la satisfacción de los intereses y deseos de una persona o grupo de personas, a cambio de dinero, promesa de pago o cualquier otro tipo de beneficio. Entre las formas de explotación sexual a las que se somete a las niñas, niños y adolescentes se encuentran las actividades sexuales remuneradas, pornografía infantil, trata de personas y el turismo sexual. Tenemos también el hostigamiento sexual, consiste en la conducta física o verbal reiterada en la naturaleza sexual o sexista, no deseada o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía a cualquier otra en una situación ventajosa, ¿no? Y obviamente la víctima rechaza estas conductas por considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales. También tenemos lo del acoso sexual en espacios públicos, que es la conducta física o verbal de naturaleza con connotación sexual realizada por una o más personas en contra de otra u otras. Quienes no desean o rechazan estas conductas, obviamente por considerar que afectan su dignidad, sus derechos, ¿no? Como la libertad, la integridad, el derecho al tránsito, creando en ellas la intimidación, la hostilidad, la degradación, la humillación o un ambiente ofensivo en el espacio público. Vamos a ver ahora un video, Soy mamá, pero no quise serlo, que nos hace evidenciar que producto de la violencia sexual ocurre también lo que es el embarazo en niñas y adolescentes, ¿no? Y lamentablemente todos estos hechos a veces no se dan a conocer y se sigue poniendo en riesgo a las víctimas, ¿no?
Todos los días en el país son abusadas 25 niñas, de las cuales, como señala la estadística, 5 cabe la posibilidad de que justamente queden embarazadas, ¿no? Y como claramente lo dice el video, soy mamá, pero no quise serlo. Pido opiniones en la sala frente a esta frase, ¿no? Soy mamá, pero no quise serlo. ¿Qué opinan? ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia sexual? En primera instancia está lo del embarazo, las infecciones de transmisión sexual, la ansiedad, la depresión, los trastornos emocionales y conductas suicidas, el pesimismo, fatalismo, la baja autoestima, los sentimientos de indefensión e inseguridad, la tolerancia de la violencia, el miedo a la ruptura de la situación conyugal y el aislamiento. El abuso sexual en niños, niñas y adolescentes justamente comprende estos contactos e interacciones sexuales entre una persona adulta con un menor de 18 años con la finalidad de obtener gratificación sexual o para estimularse sexualmente. El abuso sexual también puede ser cometido por un menor de edad en contra de otro menor, siempre y cuando medie una situación de abuso de poder, por razón de sexo, edad, coerción, amenaza, ¿no? Entre otros. Eh, estos tipos de abuso ya ustedes lo van a trabajar con los especialistas legales ya el día que les corresponde trabajar la temática, para no redundar, pasar a las siguientes diapositivas. ¿Quién es el abusador? Frecuentemente es una persona conocida, puede ser un adulto, un adolescente, un hombre, una mujer, familiar, profesor, amigo, vecino, enamorado, ¿no? Una persona que busca estar a solas de alguna manera con el niño o la niña. Su nivel económico y social puede ser bajo, medio o alto, no determina. En la mayoría de los casos son hombres y un porcentaje elevado ha sufrido abusos de pequeños, pero ello no justifica que ejercen también violencia sexual. Como ya lo dijimos, el abusador puede estar en cualquier lugar: colegio, casa, transporte público, cabinas de internet, paraderos, fiestas, discotecas, mercados, espectáculos públicos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de una situación de abuso? Hay factores individuales. Tenemos la baja autoestima, timidez, desconocimiento de su cuerpo y los riesgos del abuso sexual, la sumisión frente a los adultos, las víctimas de maltrato, el quedarse sola, solo por mucho tiempo. Tenemos los factores familiares, que tienen que ver con el abandono físico, material y afectivo de los niños, niñas y adolescentes, la violencia familiar, la falta de comunicación familiar, el consumo de drogas. También están los factores socioeconómicos, la sexualidad como tabú, la desigualdad en la forma de crianza de niños y niñas, la cultura machista, las viviendas inadecuadas, el hacinamiento, el bajo nivel educativo, ¿no? Aquí un paréntesis, por ejemplo, en el caso de Pisco, después del terremoto, muchas familias vivieron en situación de hacinamiento y esto conllevó al incremento 3 veces más a hechos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, en situaciones de emergencia también, más aún por desastre natural, la población más vulnerable se vuelve doblemente vulnerable.
¿no? En este caso los niños, niñas, adolescentes, a sufrir situaciones de abuso, situaciones de violencia, ¿no? Incluso en su entorno inmediato. ¿Cuáles son los mitos sobre el abuso sexual? Estas creencias equivocadas. Se cree que los abusadores sexuales solo los sufren las niñas, ¿no? Hoy en día se piensa que más casos de abuso sexual que en el pasado, y sabemos que no es así, ¿no? Tanto niños, niñas sufren abuso sexual y antes no se conocían de servicios del Estado que podrían brindar orientación a las víctimas, pero sí se presentaban casos de abuso sexual. Se considera que los niños y niñas son responsables del abuso. Ningún niño, ninguna niña es responsable del abuso sexual. Los niños y niñas que a veces pueden evitar el abuso sexual no puede hacerlo porque obviamente el abusador gana la confianza de la víctima y del entorno inmediato de la víctima. Los agresores sexuales son casi siempre desconocidos, no, muchas veces y lamentablemente pueden ser incluso el padre, el hermano, el tío, ¿no? Una persona muy cercana. Para reflexionar, y aquí sí les pido por favor que ustedes puedan responder por el chat a estas situaciones que se presentan, ¿no? En el primer caso, en una combi, un hombre empieza a tocar la rodilla, su rodilla con el de una niña, ¿no? Esto será una situación de violencia sexual. En el segundo, un hombre que le invita dulces a un niño porque dice que lo quiere, será una situación de violencia sexual. Y en el tercero, un amigo de la familia siempre acaricia el cabello y le dice que es bonita la hija menor de la familia. ¿Será una situación de violencia sexual? ¿Qué nos dicen a través del chat? Aquí, mientras tanto, vamos a ir leyendo la respuesta a la opinión de la frase, soy mamá pero no quise serlo. Patricia nos responde, lamentablemente, una de las consecuencias es la violación. Sí, Patricia. Ya, Carlos nos responde a la primera. En una combi un hombre empieza a tocar su rodilla con el de una niña, ¿no? ¿Será violencia sexual? Carlos nos indica que sí, ¿no? Ujú. Carlos Jesús también, ¿no? ¿Alguien más? Ujú. Bien, mientras van respondiendo, todas las situaciones que acá se presentan son situaciones de alerta de posibles hechos de violencia sexual, ¿no? Para nosotros son ya señales de alerta. Imagínense que tu hija, tu sobrina, hermana, amiga de la familia, le dicen, ¿no? En una combi, un hombre rozó su rodilla con mi cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente ahí la niña? ¿No? Se siente intimidada, incómoda, ¿no? Hay una situación de invadir la privacidad de la otra persona y más aún vulnerar a un niño o una niña, ¿no? En el segundo caso, le invita dulces y le dice que lo quiere, ¿no? Entonces, contextualizando, probablemente ahí incluso puede ser que le esté acariciando, ¿no? Le esté tocando su cuerpo, como en el caso del ejemplo de la flor, ¿no? Entonces, ya esto es para nosotros es una señal de alerta, ¿no? Carlos, acá nos dice Andrea, sí, es violencia sexual en los tres. Gracias, Andrea. Carlos Urbina, sí, los tres. Carlos Jesús nos dice en la segunda pregunta, el agresor primero está ganando la confianza de la menor para posteriormente cometer el abuso sexual. Exactamente, ¿no? Y esta es una señal de alerta para nosotros, ¿no? Mi tía dice que me quiere mucho y por eso que me regala dulces, ¿no? Tu amigo de la familia me compra dulces, me compra cosas que a mí me gusta, ¿no? Lo quiero más a él que a ti. Por ejemplo, esa es una señal de alerta, ¿no?
Y más aún si tú no evidencias el hecho, o sea, si lo hace a escondidas, ¿no? Entonces, esas señales de alerta nosotros tenemos que darles a conocer a la población, padres, madres, cuidadores, cuidadoras, ¿no? Y nosotros también estar alerta, ¿no? Y el que un amigo de la familia siempre acaricie el cabello y le diga a la hija, en este caso puede ser niña o adolescente, que es bonita, ¿no? Eh, ahí uno tendría que ponerse a pensar, ¿y cómo se siente la niña, no? Lo mismo que en el caso de la flor. Entonces, muchas veces el adulto se da el permiso de ser invasivo sin pensar en qué es lo que puede sentir la niña o el niño, ¿no? Y es peor aún cuando esto ya es con intención de cometer un abuso, ¿no? Como bien dijo Carlos, ganarse la confianza de la víctima para luego abusar, ¿no? Muchas gracias por las respuestas en el chat, ¿no? Permite que podamos seguir profundizando acerca de esta problemática, ¿no? Y cómo poder trabajar en la prevención, ¿no? En una institución educativa, cuando nosotros trabajamos en la prevención de la violencia sexual, muchos niños, niñas decían, ¿y cómo podemos nosotros protegernos, ¿no? Niños de quinto y sexto de primaria. Y ahí una de las alternativas que se tiene que dar a los niños y a las niñas es que aprendan a verbalizar el auxilio, ¿no? Y no solo se trata de gritar. Normalmente cuando un niño o una niña está pasando por una situación de riesgo, lo que ha aprendido es a gritar. Pero ¿cuál es la percepción que nosotros como adultos tenemos cuando un niño o una niña grita, ¿no? Lo primero que pensamos es que un niño o una niña malcriado o malcriada que está haciendo un berrinche y pobre el adulto que está quedando mal. Pero, ¿qué pasaría si ese adulto no fuera su papá ni su mamá, si no fuera un niño o una niña que estuviera siendo secuestrado, ¿no? Pero como el niño o la niña no aprendió a verbalizar el auxilio, entonces obviamente se queda en esa situación de riesgo, ¿no? Y posiblemente secuestrado o secuestrada, ¿no? Todos los días en el país desaparecen 19 personas, de las cuales se estima que solo una retorne a su lugar de origen y las otras 18 eh, queden incertidumbres si realmente retornarán o no. Y eso es una situación muy preocupante. Todos vemos en redes sociales justamente este tipo de información que nos alerta, nos preocupa. Entonces hay que enseñarles a los niños y a las niñas a verbalizar el auxilio. Es muy, muy importante, ¿no? Y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tocar su cuerpo. Por eso que dentro de la familia no debe haber ninguna situación de violencia para que los niños, las niñas no naturalicen la violencia, porque el niño y la niña dice, si mi papá y mi mamá que me quieren, ¿no? Me golpean, me insultan, entonces no les va a parecer mal que venga una persona extraña o una persona cercana a la familia, me acaricie, toque mi cuerpo, me regale cosas, ¿no? O sea, no van a tener claridad de riesgo en la que se encuentran, ¿no? Entonces, eso es importante también tomarlo en cuenta. Continuamos. Situaciones de abuso que pueden ser reconocidas por los padres y madres de familia, ¿no? Hay varios relatos que los hijos y hijas relatan a los padres, les dan a conocer de situaciones que les pueden incomodar y hay otras que ellos pueden evidenciarlas, ¿no? Por ejemplo, un padre y una madre de familia deben estar alertas a insinuaciones que una persona hace a un niño, una niña o un adolescente, ¿no? Y más aún, evidenciar si esto le hace sentir vergüenza, susto o confusión, ¿no? También el adulto puede reconocer palabras y gestos relacionados con la actividad sexual o con los genitales, ¿no? Hablemos acá de los tocamientos indebidos, ¿no? Eh, los niños y las niñas tienen que saber que su cuerpo es sagrado, su cuerpo es importante, que nadie tiene derecho a tocarlo y que si alguien toca sus órganos genitales es violencia sexual bajo la modalidad de tocamientos indebidos. ¿Sí? Los adultos también pueden reconocer lo que son los tocamientos indebidos, los besos o caricias obscenas en diversas partes del cuerpo de la niña, niño o adolescente, aun cuando esto se realice con el supuesto consentimiento de la víctima, ¿no?
Se habla de que a partir de los 14 años ya no es violencia sexual, ¿no? Pero todavía no está en pleno desarrollo emocional como para dar consentimientos, ¿no? Entonces, esto realmente es cuestionable, ¿no? Y está el tema también de los rozamientos del cuerpo al niño, la niña o adolescente con los genitales de la persona abusadora, ¿no? Entonces, eso también el adulto lo evidencia. Por ejemplo, estas situaciones se han evidenciado en combis, en cúster, ¿no? Donde los abusadores sexuales aprovechan que está lleno el bus, ¿no? Y se acercan a los niños, a las niñas y realizan este tipo de rozamientos, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que estar alertas a estas situaciones también y ser más solidarios también con los niños y niñas que se encuentran en estas situaciones de riesgo, ¿no? Niños, niñas, adolescentes. Vamos a ver este video sobre el abuso sexual infantil. Sabemos todos que es un delito y el no denunciarlo nos hace cómplices también, ¿no? El quedarnos en silencio, quedarnos callados, calladas, no decir nada. Ah, chamaca, mira nomás qué grandota. Las deudas es un éxito. Es buenísimo. Esperé todo el año por esta semana. Qué contenta está, le gusta lo que hago. Vamos a ver. Wow. No quiero. Soy tu tío, no pasa nada. Ayúdame. ¿Te gusta? El abuso sexual infantil es un delito y no denunciarlo te hace cómplice. No te calles. Llama al 9. El abuso sexual es un delito y al quedarnos en silencio nos hace cómplices, ¿no? Sensaciones que les ha producido el video, sentimientos que han surgido en ustedes, pueden escribirlo en el chat, por favor. ¿Qué han sentido al ver este video con diversas situaciones, ¿no? De violencia sexual hacia los niños, niñas y adolescentes? Asco, ira, repugnancia. Carlos, gracias por la opinión. ¿Alguien más? Bien, mientras van opinando. La violencia sexual es considerado en este tiempo el canibalismo, en esta época, porque se daña, se atenta, se afecta tanto en la vida de una persona que obviamente va a tener consecuencias muy fatales. Y el proceso de recuperación va a ser muy complejo, muy difícil, no imposible, pero implica un proceso muy largo. Entonces, más vale prevenir que lamentar. Si conocemos a un agresor, agresora que esté cometiendo este delito y esté siendo impune, es importante que lo demos a conocer a las entidades del Estado, a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ¿no? Y en los centros de emergencia de mujer también se pueden reportar los hechos llamando a la línea 100, que es una línea gratuita a nivel nacional, ¿no? Para que justamente nosotros también les brindemos el acceso a la justicia a quienes son víctimas de violencia. Continuamos. ¿Cómo podemos prevenir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes? Lo primero está en proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pero no desde un simple discurso, sino de una práctica cotidiana.
Hablemos de lo personal, hablemos de lo familiar, ¿no? Antes de decir o hacer algo a un niño, una niña, tenemos que detenernos a pensar en las consecuencias inmediatas, a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Si somos padres, madres, cuidadores, cuidadoras, también tenemos que tomar en cuenta de las responsabilidades que tenemos en su proceso de desarrollo, de su seguridad, confianza, de darles justamente también la posibilidad de autocuidarse, autoprotegerse. Y eso implica que nosotros les enseñemos a hacerlo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, claramente se dice que quien trabaja contra la violencia no puede ejercer violencia, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en la defensa de los niños, niñas, adolescentes, no podemos ejercer violencia contra los niños, niñas, adolescentes, ningún tipo de violencia, ni violencia psicológica, ni violencia física, mucho menos violencia sexual o económica o patrimonial, ¿no? Porque si no, sería una incoherencia, ¿no? En nuestras vidas, desde lo personal a lo profesional, ¿no? Entonces tenemos que enseñar con la acción, ¿no? Y por eso se habla de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También es importante fortalecer la autoestima, ¿no? Que se reconozcan tal cual son, ¿no? Sus fortalezas, sus debilidades, limitaciones. Obviamente las fortalezas implica que uno lo sigue incorporando en su vida cotidiana, pero sus debilidades y limitaciones, que sea una invitación al cambio, ¿no? Cambiar este chip de decir que siempre es un inútil, ¿no? Sino más bien el decir tú puedes, ¿no? Ánimo, sigue para adelante. El decir, por ejemplo, tú siempre eres irresponsable al niño, como que prácticamente se le está condicionando a que no va a cambiar, ¿no? No se le está dando la posibilidad a hacer algo por sí mismo, sí misma. Y los niños, la niña dice, bueno, si mi papá y mamá creen que soy inútil, que soy desordenado, que soy irresponsable, ¿para qué lo convenzo de lo contrario si eso es lo que piensa, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que cambiar ese chip y animarlo, animarla en este proceso. Si es desordenado, decirle, tú puedes ser ordenado. Si es irresponsable, decirle, tú puedes ser responsable, ¿no? Si ustedes denotan, por ejemplo, de que pierde el control con facilidad, ustedes les pueden dar también algunas alternativas para controlar y gestionar sus emociones. Si ustedes no lo pueden hacer, pedir ayuda, ¿no? También es importante favorecer la comunicación y confianza con los hijos e hijas. Y la comunicación se refiere específicamente al tema de no solo darles a conocer lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, sino también tener la posibilidad y darles el espacio de escucha. Escuchar qué es lo que quieren, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan. No actuar como meras radios, canales de televisión, ¿no? Como un medio de comunicación que te informe, sino más bien que exista este diálogo, este intercambio de opiniones, y eso va a generar confianza en ellos y ellas, ¿no? También es muy importante brindarles afecto y seguridad para que luego los abusadores sexuales no aprovechen, ¿no? La falta de afecto, la falta de seguridad para vulnerar a los niños, niñas y adolescentes. También es necesario enseñarles a cuidar su cuerpo, a detectar y comunicar señales de peligro, ¿no? A darles a conocer lo que sienten, lo que les pasa, lo que les incomoda, ¿no? Y como les decía, verbalizar el auxilio, ¿no? También como adultos tenemos que escuchar y atender sus dudas y miedos, creer en todo momento, en caso nos informen de una situación de abuso, ¿no? Son nuestros hijos, nuestras hijas, y esencialmente denunciar estas situaciones, ¿no? No silenciar, no quedarnos callados. Respondan ahora si ustedes consideran estas tres afirmaciones si son verdaderas o falsas, ¿sí? La primera dice, la mayoría de agresiones sexuales solo ocurren cuando hay pobreza. La segunda nos dice, la violencia sexual son cometidas por extraños. Y la tercera nos indica, los agresores sexuales son personas enfermas. A ver, por favor, ¿cuáles son sus opiniones de las tres afirmaciones? ¿Verdadera o falsa?
Continuamos entonces. A ver, aquí nos respondieron. Andrea, falsas las 3 afirmaciones. Muy bien, Andrea. Gracias. Exactamente, las 3 afirmaciones son falsas, ¿no? ¿Por qué? Porque las agresiones sexuales pueden ocurrir en cualquier ámbito, no solo en contextos de familias en donde haya pobreza. No son cometidos estos hechos, este delito, por personas extrañas, también puede ser cometido lamentablemente por personas conocidas, como son miembros de la familia, y los agresores sexuales no son personas enfermas, ¿no? Más aún, si nosotros decimos eso en un proceso de judicialización, y ustedes lo saben, el juez dice ahí que como son enfermos mentales, ¿no? Son inimputables, ¿no? ¿Qué significa? Que no se les puede procesar, ¿no? Entonces, los abusadores sexuales son personas que con intención, premeditación, ¿no? Alevosía, cometen el delito, ¿no? Entonces, no son enfermos. Son personas que están cometiendo un delito, ¿no? Y por tal hay que denunciarlos y en el proceso de judicialización se le debe dar la sentencia que corresponde. Muchas gracias. Carlos también, opina lo mismo. Muy bien, continuamos. Gracias. El Ministerio de Educación hace varios años justamente impulsó una campaña a nivel nacional que ustedes la van a recordar en la proyección de este video, que muchas veces yo lo utilizo en las charlas y los talleres que doy a los padres y madres de familia y los concientiza. Y lo he utilizado también con los estudiantes y han ido a casa, han cantado esa canción y los padres se han conectado con sus hijos y les ha permitido dar alertas. Si alguien se me acerca, si alguien se me acerca y me intenta tocar, y aunque lo conozco me hace incomodar, yo le digo no, fuerte digo no, y cuento sin miedo lo que me pasó. Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. Si alguien en secreto me quiere tocar, por medio de regalos o amenazas, yo le digo no, fuerte digo no, y cuento sin miedo lo que me pasó. Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. Todos tenemos que decir fuerte no. Si alguien te toca o te hace sentir incómodo, cuéntale a un adulto de confianza o llama al 100. Infórmate más en sisb.pe. Yo sé cuidar mi cuerpo. Muchos de ustedes recordarán esta campaña sostenida que impulsó el Ministerio de Educación, ¿no? Y como les mencionaba, en las acciones preventivas que realizamos, justamente compartimos ese video y lo sensibilizan mucho a los padres y madres de familia, más aún porque evidencian que quienes están en situación de riesgo son sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, ha sido interesante cómo tanto los niños, las niñas empezaban a cantar esta canción y los adultos conectaban con la problemática y como hicimos esa acción en simultáneo en toda la institución educativa, entonces permitió de que toda la comunidad educativa reflexionara sobre esta problemática y estuvieran alertas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos con propuestas de prevención frente a situaciones de riesgo, en este caso prevención de la violencia, es importante posicionar una campaña, ¿no? Una campaña que todos se identifiquen con ella, la puedan difundir, la puedan socializar y la población tenga acceso a la información y acceso a los servicios. Justamente nosotros tenemos una campaña que ya voy acá en la segunda parte de mi exposición, ¿no? La campaña se denomina Actuemos Ya, salvemos a las niñas y adolescentes frente a la violencia sexual, que es una problemática
que les he estado compartiendo en la primera parte de mi exposición, dando algunas pautas y también recomendaciones frente a ello, ¿no? Desde lo personal y obviamente lo profesional, ¿no? Esta campaña es sostenida desde noviembre del 2024 hasta noviembre del 2025. Probablemente se impulse otra campaña y surge por lo que se evidencia la mayor cantidad de casos, ¿no?, de violencia sexual hacia la población más vulnerable, que en este caso son niños, niñas y adolescentes. Entre enero y diciembre del año 2023, los centros de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atendieron a 30.837 casos de violencia sexual, de los cuales hay un dato muy alarmante, ¿no? El 71% del total de víctimas corresponde a niños, niñas y adolescentes, ¿no?, víctimas de violencia sexual. Y eso es un dato muy alarmante, que del 100%, el 71% sean víctimas de violencia sexual, niños, niñas, adolescentes, es un dato que nos pone en alerta. Por eso que de manera sostenida a nivel nacional se viene trabajando esta campaña. El objetivo es promover la actuación oportuna de toda la ciudadanía en su conjunto para prevenir la violencia sexual contra las niñas y las adolescentes con el fin de evitar consecuencias fatales o que se interrumpan sus proyectos, ¿no? Entonces es necesario que aquí nos sumemos todos, ¿no? No solo las instituciones que atienden a víctimas, las entidades muy comprometidas con la defensa de los derechos, la protección de las víctimas, sino también los gobiernos locales, las empresas, la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Y que se pueda trabajar también a nivel de las instituciones educativas, los institutos, universidades, en conjunto, ¿no?, justamente para detener estas situaciones que están afectando a la población más vulnerable, ¿no?, y es la violencia sexual. Los públicos priorizados en esta campaña son madres y padres, personas a cargo del cuidado de niñas, niños y adolescentes, porque ellos tienen que hacerse corresponsables del cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes. Y de esta manera también nosotros los sensibilizamos para detener cualquier situación de violencia al interior de la familia, para que el niño o la niña no naturalice ningún hecho de violencia, no normalice ningún hecho de violencia. Y cuando se encuentre en una situación de riesgo pueda darlo a conocer, ¿no? El público secundario está la comunidad educativa, los niños, niñas, adolescentes, CONA y otros grupos, sector empresarial, sectores del Estado y población en general. Acá en la región de Ica, por ejemplo, a nivel de los gobiernos regional, provinciales y distritales, ellos se han sumado a esta campaña. Estamos trabajando con ellos en la difusión, en los entornos virtuales, pero también se vienen realizando acciones de capacitación al personal de los gobiernos locales, pero también se han sumado otras direcciones regionales de educación, de salud, de trabajo, ¿no?, de vivienda, ¿no? Y eso es importante porque mientras más instituciones, organizaciones se sumen, podemos llegar a mayor cantidad de población para prevenir este tipo de situación de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes. También es importante que tengamos que dar una mirada a la violencia hacia la mujer e integrante del grupo familiar. Como país, hay una tolerancia social de la violencia contra las mujeres. En ENARES del 2019, que tenemos los resultados que salieron, acerca de que el 58.9% de personas en el país toleran o justifican la violencia, ¿no? Acá estamos evidenciando que hay un 52.7% que señalan que la mujer primero debe cumplir su rol de madre, esposa, después sus sueños, ¿no? Entonces ahí claramente se evidencia, ¿no?, de que no hay un proyecto de pareja en donde ambos tengan las mismas oportunidades, posibilidades y las corresponsabilidades. Porque recordemos que cuando nace un niño, una niña, también nace un padre y una madre, ¿no? Entonces hay un tema de corresponsabilidad.
Y los proyectos personales, profesionales, deben ser acompañados por la pareja. Por eso también hay un proyecto de pareja en donde se acompañan procesos personales y procesos también como pareja. Pero cuando se le limita, no se le permite, ¿no? Se estaría ejerciendo, ¿no?, violencia hacia la mujer en este sentido, ¿no? Limitándole a que ya no tiene ningún derecho a desarrollarse a nivel profesional, ¿no? Tenemos también aquí otra apreciación donde señala que el 33.2% afirman que la mujer infiel debe tener alguna forma de castigo por parte de su pareja. Y vemos que como sociedad, cuando un varón es infiel, ahí, por ejemplo, no se habla de castigo, sino se le idolatra, ¿no? Se le toma como ejemplo, como modelo, por parte de algunos varones, ¿no? No todos, felizmente, pero la mayoría tiene esta apreciación equivocada. Sin embargo, si la mujer es infiel, inmediatamente surge esta afirmación que se la debe castigar, ¿no? Y aquí claramente sabemos que nada, absolutamente nada, justifica la violencia. Y el 31.1% señalan que la mujer que viste provocativamente busca que la acosen sexualmente. Entonces aquí también se culpabiliza a la víctima, ¿no? Y no se evidencia que hay un potencial agresor, ¿no?, que aprovecha situaciones de vulnerabilidad para abusar, para dañar, para lastimar. También tenemos la data de violencia contra las mujeres, ¿no? Aquí, ENDES 2022 nos señala que el 55.7% de mujeres fueron víctimas alguna vez por violencia ejercida por parte del esposo o compañero. O sea, más de la mitad de mujeres en el país sufrió violencia, ¿no?, en la relación de pareja. Y el mayor porcentaje de violencia es del tipo de violencia psicológica, ¿no? 51.9%. Y es impresionante cómo la misma víctima no se visibiliza como víctima, ¿no? Siempre hay estas afirmaciones: no la ve, no planché, no cuide a los hijos, ¿no? Y por eso él perdió el control, ¿no? Y me insultó, me agredió, ¿no? Entonces hay un sentimiento de culpa de parte de la víctima, más aún si en el contexto le dicen que así es la vida, que nació para sufrir, que nacieron para hacerle sufrir, lo cual sabemos que no es así, ¿no? Nadie nació para sufrir ni hacer sufrir, ¿no? Todos tenemos un derecho a una vida libre de violencia, ¿no? También vemos acá que el 27.8% fueron víctimas de violencia física y el 6.7% víctimas de violencia sexual. Es importante nosotros, cuando trabajamos en la prevención, hablar del ciclo de la violencia. No solo hablar del tema de estadísticas, que hace que la población también se sensibilice, sino también hablar del ciclo de la violencia. Y es que la violencia no se da que ayer vino, me golpeó, no, es más de meses, años de violencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando atendemos a víctimas en los centros de emergencia mujer y les preguntamos: ¿hace cuánto tiempo usted sufrió violencia en la relación de pareja? Nos dicen: desde que éramos enamorados, ¿no? Y está 30, 35, 40 años viviendo esas situaciones de violencia con la pareja, ¿no? Y vive este ciclo de la violencia, ¿no? En la primera fase está la acumulación de tensión, que puede empezar con burlas sobre lo que hablas y haces. Hay gritos y amenazas bajo la excusa que haces las cosas mal. Luego viene la explosión violenta, sin importar si has hecho cosas para evitar el enojo de la otra persona. Llega el momento de la agresión. Y luego viene la mal llamada luna de miel o reconciliación. Después de la violencia, el agresor pide perdón, promete que no va a volver a actuar así. Entonces uno cree en la relación, vuelve a confiar, pero nuevamente vuelve a la fase 1 y así se repite, ¿no? Entonces uno se pregunta: ¿y por qué las víctimas permanecen en estas situaciones de violencia, en el ciclo de la violencia? Primero, porque no conocen sobre sus derechos, ¿no?
Probablemente el entorno inmediato les dice que así es la vida, que tienen que tolerar, que tienen que aguantar, que dirá la gente, ¿no? Pero también hay una expectativa porque quien agrede cambie, ¿no? Y recordemos también que del 100% de víctimas, 80% son mujeres, pero hay un 20% de víctimas también son varones, ¿no? Entonces aquí es importante también evidenciar que los varones están siendo víctimas de violencia en la relación de pareja, en el entorno familiar, ¿no? Y el mensaje es claro, ¿no? Tolerancia cero a la violencia, ¿no? Y enseñar a los hijos, a las hijas, que nadie, absolutamente nadie tiene derecho a lastimarlos, ¿no? Por eso se dice que un padre debe enseñarle a su hijo, ¿no? Cómo debe tratarle, a su hija, perdón, cómo debe tratarle su pareja a futuro, ¿no? ¿Por qué? Por la forma como el padre trate a la pareja, el hijo lo va a recibir como modelo. Y lo mismo en el caso de la madre, ¿no? Por la forma en la que la madre trate a la pareja es el modelo que sus hijos van a recibir y no van a permitir ningún tipo de violencia o agresión, ¿no? Lamentablemente hay muchas familias que permanecen en esta situación y esperan que los hijos no busquen a personas con esas características de que puedan ser agresores o agresoras, pero lamentablemente se evidencia que ese es el modelo que recibieron de casa. Entonces, si uno pretende que los hijos, las hijas no toleren estas situaciones de violencia, salgan de estas situaciones de violencia o no acepten a una persona que ejerza violencia, es importante de que se predique con el ejemplo, ¿no? Uno también salga de este tipo de situación, ¿no? Para que ellos también aprendan a salir de esa situación de violencia. Nosotros también estamos trabajando lo que es la prevención del acoso virtual. Como ustedes saben, el contexto de la pandemia, muchos estudiantes inicial, primaria, secundaria, tuvieron acceso ilimitado a las redes sociales, ¿no? Y ahí se evidenció justamente el incremento de situaciones de acoso virtual a niños, niñas y adolescentes. Y empezamos a trabajar en la prevención del acoso virtual, ¿no? A darles a conocer de las situaciones de riesgo que existen en las redes sociales, a confiar en papá y mamá para no exponerse a estas situaciones de riesgo, ¿no? Y entender cuán importante es tener la certeza de que la persona con la que me estoy contactando en las redes sociales es quien dice ser. Y como no se tiene esa certeza, entonces que no se expongan a ningún tipo de situación que incluso pueda afectar su vida, su salud, ¿no? Y ahí se han ido produciendo varias situaciones de donde los han citado a los niños, niñas, adolescentes, los abusadores sexuales, ¿no? Han cometido el delito, incluso en algunos casos hasta los han secuestrado, ¿no? Hay varios casos que se van presentando. Y como les decía, de este dato de las 19 personas desaparecidas en el país, y se identifica que la mayoría fue contactada en redes sociales por los abusadores sexuales, ¿no? También estamos trabajando la campaña contra el acoso sexual en espacios públicos. Aquí se trabaja con los gobiernos locales, con la Defensoría del Pueblo y con todas las instituciones, justamente para que detengamos estas situaciones de acoso hacia las niñas, niños y adolescentes, ¿no? En el espacio público. Esta problemática se hizo público cuando Magali Solier dio a conocer que fue víctima de tocamientos indebidos en el Metropolitano, ¿no? Antes de este hecho, muchas víctimas de tocamientos indebidos no eran escuchadas, las denuncias no se recepcionaban, más aún porque no se conocía el agresor. Sin embargo, ahora están muy comprometidos en abordar esta problemática, las comisarías, nosotros también, los centros de emergencia mujer. Y si conocen sobre un caso, ustedes también pueden contactarnos e incluso llamar a la línea 100. También estamos trabajando en la prevención de trata de personas, ¿no? Que justamente tiene que ver con la extracción con engaños de una persona de su lugar de origen, ¿no? Con el único objetivo de explotarlos sexualmente, ¿no? Lo que se llama la explotación sexual infantil, ¿no? Entonces, importante aquí
enseñarles a los niños, a las niñas, adolescentes a tener factores protectores, ¿no? Reconocer situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos trabajando en la prevención de trata de personas, ¿no? Con todas las poblaciones, ¿no? Desde las instituciones educativas, las organizaciones, las instituciones, ¿no? A través de videos también, así como les he compartido a ustedes, porque a través de los videos podemos sensibilizar a la población y trabajar en la prevención. Esos son los servicios que nosotros tenemos del Programa Nacional Aurora. Los centros de emergencia mujer, nosotros atendemos de manera gratuita a víctimas de violencia hacia la mujer integrante del grupo familiar, a víctimas de violencia sexual. Contamos con un equipo multidisciplinario conformado por un abogado, por un psicólogo, una trabajadora social, que brindan la orientación y asumen también la defensa judicial de la víctima en todo el proceso de judicialización. Pero también trabajamos en la prevención, justamente por eso estoy aquí compartiendo con ustedes esta información. Tenemos también la línea 100, que es una línea gratuita a nivel nacional, 100. Ahí tienen dos opciones. La primera, dar a conocer sobre un hecho de violencia para que desde la línea 100 llamen al centro de emergencia mujer más cercano y se puede hacer la visita domiciliaria para validar el caso, ¿no? O la otra opción es que nosotros a través de la línea 100 le demos la posibilidad que la víctima reciba orientación de parte de un psicólogo, trabajador social o abogado, ¿no? Le podemos decir, marco la línea 100, le paso aquí con una señora que es víctima de violencia psicológica, les pido que ustedes como Ministerio de la Mujer le brinden la orientación legal. En el momento le brindan la orientación, obviamente le van a decir que acuda al centro de emergencia mujer más cercano y de esta manera pueda tener acceso a la justicia. Y otro servicio que tenemos es el Chat 100, es un servicio de orientación psicológica en Internet. Ahí hay psicólogos y psicólogas que brindan orientación psicológica a las y los adolescentes. En pandemia se amplió a parejas, se amplió a varones, y lo que se pretende es justamente prevenir situaciones de violencia en las relaciones de pareja, ¿no? Y brindarles orientación, en este caso, a las y los adolescentes y a las parejas que lo requieran, ¿no? Voy a ahora compartir ya para la parte final sobre las estrategias de intervención que nosotros tenemos. Ay, me dicen que no se ve el PPT. Oh. Por favor, si hay esta dificultad, con toda confianza, recién vi el mensaje, disculpen. Me indican, por favor, las dispensas del caso. Creí que sí lo estaban viendo. Ya. Voy a compartirles ahora sobre las estrategias de prevención que tenemos a nivel de la región de Ica, ya para llegar a la parte final de mi exposición. No sin antes compartirles el video de la campaña Actuemos Ya, salvemos a las niñas y adolescentes de la violencia sexual. Se hace tarde. Tranquila, que todavía no llega Roberto. ¿Quién? Oye, tranquila. Ve, justo acaba de llegar tu tío. Ya, hijita, te vas a quedar con tu tío Roberto, ¿ya? ¿Te portas bien? ¿Ya? Pero papá. Hola, Roberto. Hermano. Micaela, saluda a tu tío. Hola, Micaela. Las niñas y adolescentes están en peligro. Atiende las alertas, no las dejes pasar. ¡Micaela! Hijita. Mamá, papá. Actuemos ya. Salvemos a las niñas y adolescentes de la violencia sexual. Ante un caso de violencia sexual, denuncia en cualquier comisaría o llama a la línea 100. Compunche Perú, Gobierno de... Ante un caso de violencia sexual, denuncia el hecho a la comisaría más cercana y contáctate con el centro de emergencia mujer más cercano.
Les acabo de pasar por el chat el link de la campaña para que ustedes también puedan socializarlo con personas cercanas a ustedes y tengan conocimiento de los servicios que tenemos y de la problemática justamente que estamos sensibilizando y trabajando con la población para que no ocurran más hechos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Ahora sí, voy a compartir con ustedes lo que es las acciones de prevención que realizamos a nivel de la región de Ica, las estrategias de prevención. De una de ellas ya hablé sobre lo que es la estrategia comunicacional de la campaña Actuemos Ya. Entonces, estas son las estrategias de prevención hacia la igualdad en la región de Ica, ¿no? Este es un boletín que nosotros justamente hemos socializado con todas las instituciones. Les voy a compartir igual el link de enlace para que ustedes lo tengan, ¿no? Aquí, justamente de este Programa Nacional Aurora del MIN, en el año 2023, se ha trabajado con toda la comunidad, interviniendo en acciones preventivas e innovadoras, tanto en el entorno comunitario, educativo y comunicacional, buscando lograr una vida libre de violencia, ¿no? Justamente se toma en cuenta la cantidad de mujeres que alguna vez sufrió un hecho de violencia a nivel nacional, 7 de cada 10 el 2017 y 6 de cada 10 el 2022. Vemos que en 5 años se ha reducido la violencia en 9.7%, ¿no? Y en cantidad de mujeres que alguna vez sufrió un hecho de violencia en Ica, de 7 de cada 10 mujeres en el 2017, ahora son 5 de cada 10 mujeres el 2022. En 5 años se ha reducido la violencia en 14.7%, ¿no? Tenemos aquí la primera estrategia que nosotros realizamos, es la estrategia comunitaria. En esta estrategia se busca reducir la tolerancia social a través del cambio de patrones socioculturales que legitiman y reproducen la violencia contra las mujeres a través de 3 intervenciones, ¿no? Mujeres empoderadas y autónomas, mujeres acompañando mujeres y hombres por la igualdad. Esto con la participación de la comunidad. Cuando hablamos de mujeres empoderadas y autónomas, busca prevenir la violencia a través del empoderamiento y la autonomía económica, desarrollando sus capacidades para una mejor calidad de vida, convirtiéndose en agentes activos de cambio social en sus familias y su comunidad. A nivel de la región tenemos esta intervención en 3 distritos, en Atinguiña, en Pisco y en Chincha, de lo cual se ha logrado 87 mujeres adolescentes y jóvenes que sean capacitadas en habilidades personales, vocacionales y en finanzas, de las cuales 32 han tenido un emprendimiento de un negocio y 8 lograron ser insertadas laboralmente, ¿no? Aquí se trabaja directamente con la Dirección Regional de Trabajo. De la intervención Mujeres Acompañando Mujeres, consiste en el acompañamiento y visitas a mujeres víctimas de violencia, ¿no?, que decidieron denunciar, ¿no? Acá estamos hablando ya de la prevención secundaria, ¿recuerdan ustedes? En la parte de introducción hablábamos de ello, ¿no? Y que necesitan fortalecer la toma de decisiones para denunciar o recibir ayuda, realizando justamente un trabajo de voluntariado, ¿no?, de mujeres líderes denominadas mentoras con psicólogas comunitarias, ¿no? A nivel de región tenemos 77 mujeres líderes que son mentoras, formadas en 10 sesiones para acompañar mujeres víctimas de violencia. Tenemos 116 mujeres que denunciaron hechos de violencia acompañadas por mentoras, ¿no? Tenemos 103 mujeres que no denunciaron hechos de violencia, pero fortalecieron sus habilidades y fueron acompañadas por las psicólogas comunitarias, y muchas de ellas ahora sí están decidiendo realizar, porque recordemos que muchas veces las víctimas no quieren denunciar, ¿no? Entonces, cuando es una persona adulta, no se le puede obligar, pero sí se puede sensibilizar a la población. Tenemos la otra intervención, Hombres por Igualdad, busca cambiar creencias, actitudes
que naturalizan y justifican la violencia hacia las mujeres a través de la confrontación de colectivos, la conformación, perdón, de colectivos. Se desarrollan acciones comunitarias de rechazo a la violencia y promoción de formas de relación más igualitarias, ¿no? ¿Basadas en qué? En el respeto a los derechos de las mujeres. Se ofrece el servicio de escucha entre patas, donde se brinda orientación sobre la relación de pareja y el ejercicio de su paternidad, ¿no? Es un espacio para varones, ¿no? Y a nivel región se ha logrado 134 hombres capacitados en masculinidad con enfoque de género que integran 6 colectivos, informando a 6.201 varones, ¿no? También hay 81 hombres y sus parejas capacitados en comportamientos no violentos, porque esta intervención trabaja también con parejas, y hay 498 hombres que participan en 6 espacios de reflexión entre patas, dirigido por un profesional especializado. También tenemos la estrategia educativa, que es una estrategia de prevención que articula con el sector educación y las instancias descentralizadas, o GELDREI, para la promoción del buen trato y la prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en la comunidad educativa, ¿no? A nivel región tenemos 97 asistencias técnicas, autoridades y especialistas de las 5 UGELs, ¿no? De Ica, Pisco, Nazca, Palpa y Chincha. Se han capacitado a 98 docentes, quienes han recibido información sobre prácticas y estrategias para un ambiente educativo con buen trato y libre de violencia. Han sido procesos sostenidos, ¿no? Y 706 estudiantes informados y 727 madres y padres de familia recibieron información para llevar una vida libre de violencia. Y finalmente tenemos la estrategia comunicacional, que ya he compartido con ustedes, la campaña Actuemos Ya, que busca que toda la ciudadanía cuestione y rechace los discursos y prácticas que naturalizan la violencia a través de acciones informativas, acciones de movilización, activaciones en espacios públicos y la difusión de mensajes en medios de comunicación, con el fin de promover comportamientos a favor del derecho de una vida libre de violencia, ¿no? Aquí se ha logrado justamente informar a 54.226 personas, ¿no?, sobre temas cruciales como la violencia contra las mujeres, el acoso sexual en espacios públicos, el acoso virtual y la trata de personas con fines de explotación sexual, ¿no? Entonces, es el del trabajo que venimos desarrollando como programa Aurora del Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables a nivel nacional, y esta es la información a nivel de lo que es la región de Ica, ¿no? Con esto termino mi presentación, no sin antes agradecer la participación activa de quienes han respondido de manera inmediata a las preguntas que les hemos hecho en el transcurso de esta sesión, ¿no? Que nos ha permitido también conocer un poquito más sobre las opiniones que ustedes tienen, ¿no? Y encontrar puntos en común, ¿no? En el sentido de que no somos ajenos a esta situación y que juntos y juntas podemos prevenir situaciones de violencia a la población más vulnerable, que en este caso son niños, niñas, adolescentes, ¿no? Mencionó que no se puede obligar a las personas víctimas que no pueden, no quieren denunciar un hecho, ¿es que o escuché mal? En ese caso no, en SEM no hace de oficio la denuncia. Nosotros, para realizar la denuncia en caso de una persona adulta, requerimos obviamente que la persona adulta dé la autorización para realizar la denuncia, porque tiene que firmar también en el escrito. Pero nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que sensibiliza a la víctima. Tenemos la trabajadora social, tenemos el psicólogo, la psicóloga, y tenemos dentro de las estrategias de prevención, ¿no?, psicólogas comunitarias que sensibilizan a la víctima para que pueda realizar la denuncia, ¿no?, que implica también todo un proceso, ¿no? Lo que sí es importante que tomemos en cuenta que en caso de niños, niñas, adolescentes, no requerimos la autorización del papá y la mamá, más aún si ellos son los agresores. Nosotros de oficio realizamos la denuncia,
¿no? Lo importante acá es tener información clara, ¿no? Nombre de la víctima, nombre de la persona que agrede, el hecho de violencia, cuándo ocurrió el hecho de violencia. Esta información es clave para que el equipo del CEN, el equipo que atiende a víctimas, realice la denuncia como corresponde, ¿no? Porque como ustedes saben, en el proceso, ¿no? Si la víctima no acepta denunciar, va a ir a la primera audiencia, a la primera diligencia, ¿y qué va a señalar? Que todos estos hechos son mentiras, ¿no? Que no es así. Pero si encontramos que en el entorno inmediato están niños y niñas, inmediatamente nosotros, por el interés superior del niño, en salvaguarda de los menores, nosotros procedemos a realizar la denuncia, ¿no? Sí, doctor Raúl. Doctora, no estoy de acuerdo con lo que usted menciona. En todo caso, bueno, yo soy abogado, ¿no? Nos mencionaría en qué dispositivo legal establece de que en caso de mayores se requiere la firma necesariamente y solo en caso de niños se plantea la denuncia de oficio. Bueno, en nuestro caso, como Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer, nosotros siempre tomamos de oficio parte de la víctima, pero con autorización de la víctima, ¿no? Si la víctima no desea denunciar, obviamente nosotros no podemos realizar la denuncia. Pero, como le digo, si se detecta que en el entorno inmediato quienes están siendo vulnerados son los niños, niñas, adolescentes, nosotros de oficio realizamos la denuncia. Ahora también es muy importante que su entorno inmediato, familiares, vecinos y demás, puedan también apoyar en realizar la denuncia. Ustedes saben que no solo la víctima puede realizar la denuncia, sino también una persona del entorno inmediato, ¿no? Entonces, eso ayudaría mucho para sacar de esta situación de riesgo a la víctima y a los niños, niñas que estén a su cargo. Sí, doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Le saludo al doctor Pedro Meneses Bernabé, la doctora. Primeramente, agradecerle su ponencia, lo veo muy interesante en este aspecto de la violencia contra la mujer, integrante del grupo familiar que es el CEN, con el cual ustedes trabajan en ese ámbito. Mi pregunta, doctora, es decirle, bueno, dos personas mayores de edad, o sea, parejas, esposos, tienen, bueno, un altercado verbal, ambos, ¿no? Y la persona, pues, afectada, bueno, mayormente la persona afectada es la mujer, y a la mujer en la cual mayor consideración se le tiene cuando hacen su denuncia. Ahí parece que se pusiera como puede ser, como no hay igualdad ni para hombre, ni para mujer, ni para hombre, porque siempre la mujer es la que más sobresale en la denuncia. Mi pregunta es, doctora, en estos casos, cuando hay estos casos de problema familiar en el entorno familiar, el esposo que ha sido denunciado, ¿no? Entonces, dentro del proceso, en su apelación de auto, porque le dan las medidas correspondientes a la persona que es agraviada, en este caso la señora, ¿se le puede considerar también como persona vulnerada psicológicamente? Esa es mi respuesta, esa es mi pregunta, doctora. Sí, de lo que usted ha referido en agresiones mutuas en donde ambos sufren violencia, ambos tienen la misma oportunidad de poder realizar la denuncia y en el proceso de judicialización se determinará, ¿no? De acuerdo con las evaluaciones que se puedan realizar en el proceso. Y como dijimos claramente, del 100% de víctimas de violencia, 80% son mujeres, pero hay un 20% también de víctimas que son varones, ¿no?
Antes, por ejemplo, recuerdo que en las comisarías no querían recepcionar la denuncia cuando primero iba la pareja y luego, digamos, iba primero la señora a realizar la denuncia y luego iba el varón a realizar la denuncia, no le recepcionaban o viceversa. Entonces, ahora tenemos dos ministerios que trabajan en atención a víctimas. Estamos nosotros, el Ministerio de la Mujer, a través de Centro Emergencia Mujer, pero también está el Ministerio de Justicia, justamente que tiene una dependencia de atención a víctimas, ¿no? Entonces, también pueden ellos tener abogados de oficio que pueden también brindarles la orientación y ellos también pueden tener acceso a la justicia. Obviamente, en todo el proceso de judicialización se determinará quién realmente es víctima, ¿no? Doctora, sí, claro, la respuesta que usted me da, pero mire, yo hace una semana he tenido, se puede decir, un altercado en la comisaría, porque mi patrocinado, quien también ha sido, sido agredido psicológicamente por la parte de la esposa, no le querían aceptar la denuncia, y no le querían aceptar la denuncia. Entonces, yo he tenido que presentar una queja al inspector, a inspectoría, por la acción del técnico que no le quería recoger la denuncia, toda vez que se habían dado documentos y pruebas que el altercado que habían tenido entre las parejas había sido por una infidelidad de la mujer, a la cual fue descubierta. ¿Ya? Y el hombre, bueno, su reacción como hombre, de repente alzó la voz, le dijo esto a la señora, entonces la señora se sintió agredida, ofendida y fue a la comisaría. Entonces, y cuando fue el hombre a hacer la denuncia con sus pruebas, puede influir, porque es un maltrato psicológico al hombre. Lo que hace la señora es un maltrato psicológico al hombre, pero no le dan la misma atención cuando una mujer va a denunciar. Entonces, eso también también hay que tener en cuenta, porque Emergencia Mujeres exactamente es hacer su denuncia en el Centro de Emergencia Mujer, especialmente a las señoras agredidas, a las señoras de repente que tienen problemas en el hogar seno familiar, pero el hombre también lo tiene, doctora. Y eso, en este momento, a pesar que usted me está diciendo que hay ciertos mecanismos para poder presentar tanto mujer como hombre la denuncia, al hombre no le toleran la denuncia. ¿Por qué? Porque la mujer ya vino y hizo la denuncia. Esa es la pregunta, doctora, lo que yo he pasado en un momento laboral que he tenido con un cliente. Uh-huh. Como lo habíamos mencionado, ¿no? Aun cuando haya agresiones mutuas, se debe aplicar justamente este enfoque de género, ¿no? Y es importante que se le atienda a ambas personas, ¿no? Más aún si hay una violencia en donde ambos se han afectado, ¿no? Y como ya lo señalamos, el acceso a la justicia debe ser para ambos y en el proceso de judicialización se determinará quién realmente es la víctima, ¿no? Entonces, sí es importante que ambos tengan acceso a la justicia. Nosotros como Centro de Emergencia Mujer no solo atendemos a mujeres, sino también atendemos a varones. La denominación de Centro de Emergencia Mujer es por la estadística, la alta estadística de mujeres víctimas, pero nosotros también atendemos a varones. Igual, yo les voy a dejar el número de contacto de nuestro especialista legal del programa Aurora acá en Ica, que con él ustedes pueden justamente absorber algunas dudas, inquietudes sobre el tema legal, el marco normativo. Yo puedo aportarles muchísimo en lo que es el tema de prevención, que es lo que yo trabajo, pero en el tema legal, él es el que les va a aportar como corresponde, ¿no? Acá lo voy a escribir en el chat, igual se los voy a dictar. A ver, disculpen, es el 994, voy a escribirlo acá
para que no se pierda esta información, 994-83-3472. ¿Ya? Este número es del abogado José Herrera Helfer, ¿no? Él es el especialista legal del programa Aurora. Entonces, cuando ustedes evidencien que se suscita este tipo de situaciones, pueden con toda confianza, yo acabo de preguntarle ahorita si puedo dar su número, me ha indicado que sí. Entonces, ahí le pueden hacer las consultas. Todo lo que son temas de prevención conmigo, porque, bueno, yo trabajo en el tema, ¿no?, de prevención. Ello no significa que en temas de procedimientos, en líneas generales, podemos darles algunos aportes, ¿no?, como corresponde. Pero ya para temas específicos de procedimiento legal, que entiendo que eso ya lo van a trabajar o ya lo han trabajado en alguna sesión, lo podrían justamente ver con él de manera directa, ¿no? Ahí está, el número y el nombre. Bien. Veo ahí algunas manitos levantadas. Doctora, buenas. Sí, doctor Carlos, buenas tardes, díganos. Bueno, Doctora, disculpe, yo levanté la mano primero. Ay, a ver, vamos a ver, un momentito, por favor. Sí, doctor Raúl primero, sí. Disculpe, adelante. Sí, licenciada. En las zonas rurales no tenemos SEM, pero sí tenemos un programa del Ministerio de la Mujer que es el SAR. No sé exactamente cuál es la sigla, pero bueno, recién estoy en este lugar. Me dijeron que en SAR trabajan un trabajador social y un psicólogo. Entonces, como no hay psicólogos en esta zona rural, tampoco hay un profesional de trabajo social, se requiere, por ejemplo, para lo que es la evaluación, para dictar la medida de protección, ellos pues se niegan a realizar evaluaciones de riesgo en lo que es el informe social y evaluación psicológica para determinar la afectación psicológica o la reacción ansiosa que pueda presentar la usuaria a efectos de dictar la medida de protección. La pregunta es, ¿es así que ellos no pueden colaborar con emitir los informes en lo que es para emitir la medida de protección? ¿O sí pueden colaborar? Bueno, lo que sabemos es que de acuerdo a los contextos obviamente son diversos, en donde no existe, como usted nos señala, psicólogos ni trabajadores sociales, ustedes pueden acudir a las entidades más cercanas, en este caso sería Servicio de Atención Urgente, pero la sugerencia es que lo hagan a través de coordinación territorial de la región. En este caso, usted me está hablando de zona rural de Ica o de otra región. Zona rural de Ayacucho. Para llamar a la dirección regional que usted menciona, a veces no hay señal, no hay teléfono. Tenemos el caso ahí, pero sí tenemos el SAR al frentecito, tenemos Claro. el psicólogo, entonces, pero ellos dicen que no es su función, por lo tanto, no pueden hacer eso. Sí, le entiendo. Mire, permítame yo hacer la coordinación y la consulta con el equipo de coordinación territorial de Ayacucho. Le voy a dejar mi número por interno, por favor, ¿sí? Porque como le decía, a nivel de ICA nosotros sí podemos dar la referencia del trabajo que venimos desarrollando, pero de otras regiones obviamente tienen dinámicas y disposiciones. Acá, por ejemplo, en ICA, el Ministerio Público sí considera las evaluaciones psicológicas de los CENS, ¿no? Pero en otras regiones sé que no. Entonces, habría que ver ello también. Mi número telefónico es 956-958368. Y ya lo escribí ahí en el chat. Mi nombre es Marianela Aliaga. Doctor, por favor, me escribe ese número. Yo voy a establecer coordinación a través de la coordinadora territorial de ICA con la coordinación territorial de Ayacucho para ver en qué medida vamos fortaleciendo este trabajo y también conocer cuáles son las dinámicas de la coordinación territorial de Ayacucho, ¿no?
¿Sí, doctor? ¿Me escuchó, doctor? Sí, licenciada, muchas gracias. Ok, perfecto. Bien. ¿Había otra consulta más, doctor Carlos? Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, un ratito. Y ahora sí. Doctora, mi pregunta era, bueno, eran dos. La primera era, por ejemplo, ¿cómo se podría hacer para prevenir la violencia sexual, ¿no? ¿Mediante qué mecanismos? Y la otra pregunta era, ¿ante qué instancia superior se podría recurrir la agraviada en lo que es si fuera víctima de violencia sexual, de un caso ya extremo, ¿no? Digámoslo así. Ya. Para trabajar en la prevención sexual, lo importante es que tengamos nosotros en cuenta de toda la normatividad, ¿no? La ley 30364, también tenemos que tener en cuenta el protocolo 6, ¿no? Del Ministerio de Educación con el Ministerio de la Mujer, donde determina claramente cuál es el procedimiento a seguir cuando se detectan casos de violencia sexual en instituciones educativas. En el marco de la ley 3364, el artículo 15 señala que en el sector educación y salud, cuando detectan un hecho de violencia hacia un niño o niña adolescente, inmediatamente ellos deben poner el conocimiento de la autoridad, ¿no? Y también tomar contacto con el centro de emergencia mujer más cercano. Esa información es básica que nosotros la manejemos para que luego establezcamos contacto con las instituciones que trabajan en el tema. En este caso, ustedes se contactan con el Centro de Emergencia Mujer más cercano para que los profesionales del CEN puedan trabajar en la prevención de la violencia. Así como hoy les compartimos información sobre la campaña, igual se trabajan metodologías para cada tipo de población. Es diferente trabajar con niños, la metodología es diferente al trabajo con adolescentes y al trabajo con adultos, ¿no? Entonces hay que variar mucho el tema de metodologías, ¿no? En caso de niños sabemos que prestan atención máximo, ¿no? 10 a 15 minutos. En caso de adolescentes, 30 minutos. Y en caso de adultos, de 1 hora y media como máximo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta también ello, ¿no? Las pautas y recomendaciones que se dan a los padres y madres de familia se deben dar desde los especialistas, ¿no? Yo les he compartido aquí algunas pautas y recomendaciones, ¿no? El cuidado del cuerpo, promover justamente la protección de los niños, niñas, adolescentes, que conozcan sobre sus derechos, que aprendan a autoprotegerse, autocuidarse, ¿no? Que aprendan a verbalizar el auxilio, no exponerse a situaciones de riesgo, no confiar en personas desconocidas, ¿no? Como adultos, estar alertas frente a situaciones que incomoden a los niños, niñas, adolescentes, ¿no? No callarnos frente a una situación de violencia, ¿no? Y decirles claramente que ellos son víctimas y que no, ellos no tienen la culpa, ¿no? Muchas veces se trata de culpabilizar a la víctima, ¿no? En este caso, niños, niñas, adolescentes, ¿no? Las acciones que se pueden realizar de manera concreta es una charla informativa, hasta desde un mini taller a un taller donde se puedan entrelazar, como lo hicimos ahora, entre videos que pueda generar el análisis, el ponerse en contacto con la problemática, el también generar algunas dinámicas, si es a nivel presencial. Yo utilizo muchísimo la dinámica de la confianza. Una persona se coloca delante de la otra persona y a la voz de tres se le pide que se lance hacia atrás, ¿no? Obviamente no es fácil lanzarse hacia atrás y en ese contexto se les hace analizar, si para mí como adulto es difícil lanzarme hacia atrás, contar lo que me pasa, ¿no? Confiar en la otra persona, qué será para un niño, una niña adolescente, lanzarse, contar lo que le pasa y muchas veces no recibir el apoyo, la contención, ni la escucha, ¿no? De parte del tutor, tutora, efectivo policial,
¿no? Representante de institución o organización, ¿no? Entonces, es también a poner en la población en contexto frente a estas problemáticas que se puedan ir presentando, ¿no? Y también se debe trabajar en propuestas de acción, ¿no? Desde recomendaciones y pautas que se puedan dar hasta ejercicios lúdicos. Yo trabajo muchísimo lo que es la dinámica de la comunicación. Primero están de espalda a espalda, hablan al mismo tiempo y se les pregunta si lograron entenderse, si lograron visualizar sentimientos y emociones de la otra persona, y obviamente no, porque estuvieron de espaldas. Se les motiva a analizar esta situación y ver que quizás no están alertas a situaciones de riesgo, ¿no? Y se les invita luego a mirarse frente a frente para que de esta manera fortalezcan el vínculo, ¿no? A nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel comunitario, ¿no? Entonces se les va dando este aporte y también se les da a conocer sobre los servicios de ayuda, así como hoy les hemos dado a conocer, ¿no? Cuáles son los servicios de ayuda que cuenta, no solo nosotros, ¿no? Como Ministerio de la Mujer, sino también se les da a conocer en caso de, por ejemplo, ellos hayan presentado una denuncia y no se haya actuado con el debido proceso, pueden ellos acudir a la Defensoría del Pueblo para que la Defensoría del Pueblo, como órgano supervisor del Estado, pueda hacer el seguimiento de ese caso, ¿no? Entonces, es importante que si una persona está interesada, un profesional está interesado en trabajar en la prevención, en líneas generales pueda tomar en cuenta toda esta parte, ¿no? De conocer sobre las normas, conocer sobre la problemática, establecer estrategias que involucren a la población con la problemática, utilizar dinámicas, ¿no? También fomentar la participación, el análisis crítico y las propuestas de acción, ¿no? Eso es lo que le puedo compartir en líneas generales.